Estamos en vivo por Facebook, haciendo las pruebas. Es verdad que la mayoría de la gente Buenas noches, estamos en vivo por Facebook. Bienvenidos a todos los que poco a poco se irán incorporando a esta transmisión en vivo. Si me escuchan, por favor, me comentan. Si tenemos buen sonido. Bueno, bienvenidos a todos los que se han venido conectando en esta primera transmisión de Ingeniero Petrolero MG27 para Facebook. Venimos desde una transmisión en TikTok. Estuvimos en TikTok conversando con la comunidad de TikTok aproximadamente una hora. Estuvimos hablando de 3 puntos claves que siempre comparto en los videos de esta comunidad. Tiene que ver primero con los aspectos claves que debe manejar un ingeniero que inician operaciones de taladro, un conjunto de disciplinas, un conjunto de conocimientos que son de importancia para estos profesionales que inician en la industria del petróleo, ¿no? Es un elemento de importancia. Y lo otro tiene que ver con las estrategias para la búsqueda de empleo. Importante también para todos los jóvenes que recién egresan de las universidades y que necesitan, por supuesto, tener una experiencia laboral donde puedan desarrollar ese conocimiento, esos estudios que realizaron en sus respectivas universidades, ¿no? También comentamos sobre los puntos que plantea nuestro programa de mentorías personalizadas, las mentorías personalizadas que están enfocadas precisamente en fortalecer capacidades y habilidades de todos los ingenieros y supervisores también que inician en el mundo de la industria del petróleo, ¿no? Entonces, queríamos también compartir este evento, ¿no? Este contacto directo con la comunidad en Facebook, el cual hemos llamado Pasión Taladrera, ¿no? Que es la pasión que sentimos todos aquellos apasionados por las operaciones de taladro. Importante, ¿no? Que manejemos estos puntos, ¿no? Estos puntos. Quisiera que me indicaran los que están conectados si se escucha bien el audio, por favor. Si pueden comentar si escuchan bien el sonido, el audio, para comenzar a desarrollar el primer punto. Los compañeros que están conectados. Ok. Ok. Lo importante de esta transmisión es, como le comentaba, la importancia de los aspectos clave. Los aspectos claves tienen que ver con esos conocimientos que debe manejar todo aquel ingeniero, y por supuesto también podemos incluir a los supervisores que inician operaciones de taladro. Y la primera actividad fundamental para un ingeniero que inicia operaciones de taladro, que necesita forjar, desarrollar, tiene que ver con el estudio de las operaciones de taladro. Y cuando hablamos de operaciones de taladro estamos hablando, por supuesto, de operaciones de perforación,
operaciones de, en este caso, de RRC o servicio a pozo, y fundamental, las operaciones de servicio a pozo, como le comentaba, ¿no? Importante desarrollar este conjunto de actividades. Si nosotros vamos a perforar un pozo, importante definir qué tipo de pozo vamos a perforar. ¿Es un pozo exploratorio? ¿Es un pozo de desarrollo? ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos que manejar si es un pozo exploratorio? ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos que manejar si es un pozo de desarrollo? Entonces es importante que manejemos estos conceptos cuando iniciamos en operaciones de taladro, ¿no? Todos los puntos a nivel de parámetros, ¿no? Perforación, la densidad del lodo, el peso sobre la broca o mecha, presión de bomba, el torque, las RPM, son parámetros que debo estudiar su definición, el rango en el cual se encuentran para poder supervisar una operación. Si hablamos de operaciones de RARC, cuán importante es el peso de la sarta, cuán importante es, en este caso, el verificar la integridad de la tubería de producción. Si hablamos de operaciones de servicio a pozo, para indicar que de verdad estamos haciendo una intervención exitosa siguiendo unos parámetros establecidos. Entonces, importante que cuando vayamos a estudiar las operaciones, tanto perforación, RRC, servicio a pozo, importante manejar todos estos puntos claves que son fundamentales para comprender las operaciones. Por supuesto que también cuando inicia un ingeniero o un supervisor en las operaciones de taladro, también tenemos que estudiar los equipos, los taladros empleados en este tipo de operaciones. Si hablamos de perforación, tenemos taladros modulares, taladros convencionales, taladros autotransportables, ¿sí? Estos taladros hay que estudiarlo, su definición, cuál es el alcance de cada uno de estos taladros a nivel de perforación, a nivel de RRC, a nivel de servicio a pozo. Y lo importante que yo siempre les comento en los videos a todos los supervisores, a los ingenieros, ¿por qué estamos empleando un taladro de 1500 HP en una locación específica? O quizás ¿por qué estamos empleando un taladro de 2000 o 3000 HP? Eso se llama rig selection. Cuando el conjunto de profesionales, el conjunto de técnicos analiza cuál es el mejor taladro a emplear en una actividad en específico, por supuesto que analizan que el equipo a emplear en una actividad en específico tiene que cumplir con ciertos parámetros, con ciertas características. Si voy a perforar un pozo, ¿sí?, de 6.000, 7.000 pies, la zona productora, un horizontal somero, lo que se conoce como horizontal somero, quizás con un taladro de 1000 HP o 1500 HP pueda alcanzar el objetivo. Pero si tal vez voy a perforar un pozo de 15.000 o tal vez de 20.000 pies, seguramente tengo que utilizar un taladro de mayor capacidad, un taladro de 3.000 HP. Entonces es una de las tareas fundamentales que tiene el ingeniero, el supervisor, para comprender la operación del taladro, y es precisamente estudiar por qué el uso de ciertos taladros con ciertas características de acuerdo al tipo de trabajo y al tipo de pozo que yo voy a usar. Entonces, que voy a perforar o que voy a rehabilitar o al cual le voy a hacer servicio. Entonces es importante el tema del estudio. Vean el tema de la rig selection porque es importante. Si nosotros tenemos un pozo que ya fue perforado y este pozo está en producción y de repente cae, deja de producir,
¿Voy a emplear un taladro de 1500 HP o de 3000 HP? Obviamente que no. Quizás según el diagnóstico debo emplear un taladro de 3000 HP, un taladro de workover o un taladro de servicio. Entonces, es un elemento que debemos manejar desde el punto de vista de las operaciones de taladro. Primero, definir cuáles son esas operaciones de taladro de importancia, de estrategia que necesitamos ejecutar en un campo en específico. Y segundo, tiene que ver con el estudio de los equipos empleados en estas distintas operaciones. Otro elemento fundamental dentro de lo que es el estudio de las operaciones de taladro tiene que ver con el programa del pozo. Eso es vital, estudiar el programa del pozo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perforar un pozo o vamos a hacer un trabajo de rehabilitación o servicio al pozo? Todo supervisor, todo ingeniero debe estudiar el programa del pozo. Si vamos a perforar un pozo, ¿qué tipo de pozo vamos a perforar? ¿Cuál es la profundidad objetiva a la que deseamos llegar? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que estudiar? ¿Cuál es la logística? ¿Cuáles son los servicios asociados a la perforación del pozo? Importante, ¿qué tipo de broca? ¿Qué tipo de mecha? Parámetros, planes de contingencia, tipo de lodo, son elementos que yo debo estudiar de mi programa a nivel general para comprender. O quizás voy a rehabilitar el pozo. Si voy a rehabilitar el pozo, por ejemplo, estudiar el antecedente, es decir, anteriores intervenciones. Las intervenciones que realizamos nos describen todo lo que ha venido pasando en el pozo. Es importante que manejemos todos estos conceptos, ¿no? Intervenciones anteriores, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el pozo cayó? ¿Por qué el pozo dejó de producir? Es un elemento de importancia, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tenemos que hacer? Por ejemplo, una pesca. ¿Cuáles son las características de este tipo de trabajo, no? Vamos a emplear servicios de pesca. ¿Qué tipo de herramientas de pesca van a ser empleadas? ¿Sí? Tenemos que estudiar eso, si es un trabajo de pesca, o quizás si vamos a estimular, si vamos a hacer una estimulación, ¿cuáles son los tramos a ser estimulados dentro de lo que es el pozo? La logística, el tiempo, o servicio. Muy comúnmente en Venezuela le llamamos cabillero, equipos cabillero, operaciones con cabillero, y se emplean lo que se conoce internacionalmente como los pulling units. ¿Sí? Los pulling units, importante que manejemos estos conceptos para poder manejar todos los elementos asociados a los procesos de intervención. Entonces es importante estos elementos para el estudio, para el análisis del programa del pozo. El tiempo plan. Importante el tema del tiempo plan. ¿En cuánto tiempo tenemos que ejecutar nosotros estas actividades? Esto es fundamental. El tiempo plan, el costo plan. ¿Cuánto cuesta perforar ese pozo? ¿Cuánto cuesta hacer ese trabajo de RRC o trabajo de servicio a pozo? Son algunos puntos que planteo para el estudio relacionado con el programa del pozo. Y si alguien quiere aprender de las operaciones, es importante que leamos las actividades. Si vamos a perforar un pozo, ¿cuáles son las actividades que hay que hacer? Por supuesto que una de las primeras actividades es mudar mi taladro hacia la locación objetivo. ¿Sí? Quizás lo dice el programa, mudar el equipo, posicionar el equipo, armarlo, vestirlo en el cellar o fosa, perforar. Entonces, si yo quiero aprender de todos los elementos relacionados con las operaciones de taladro, es importante leer el programa del pozo, analizarlo, para saber cuáles son esos puntos claves que debo manejar para tener una noción de importancia dentro de las operaciones de taladro. Entonces son elementos que coloco para el debate para aquellos
que desean profundizar sobre esta importante metodología que son los aspectos claves que debe manejar un ingeniero cuando inicia en operaciones de talado. El otro punto que también lo venía debatiendo en la gente que estuvo en Facebook, en el en vivo de TikTok, tiene que ver con las estrategias de búsqueda de empleo. Me comentan en los videos, ingeniero, ¿dónde meto mi resumen curricular? Ingeniera, no hay empleo porque no están perforando. ¿Y quién dijo que la industria del petróleo o el sector petróleo y gas es solamente perforación? Todos aquellos que tenemos que estudiar para poder ser un experto en el petróleo, es importante comprender el alcance del sector petróleo y gas. Y el sector petróleo y gas no es solamente perforación. Si usted estudia ingeniería petrolera, estudia, por supuesto, exploración, perforación, producción, ¿sí? Refinación, comercio. La industria del petróleo o el sector petróleo y gas es amplio. Entonces, decir que en Latinoamérica no hay empleo porque no están perforando es tener una noción corta de la situación, del problema. Y es lo que nosotros queremos o planteo yo en los constantes videos. Entonces, lo primero que una persona debe tener claro, sea de Venezuela, de Colombia, de México, de Ecuador, de cualquiera de estos países, es cuáles son las áreas que hay en mi región que están relacionadas con la industria del petróleo. Hay actividades de perforación, hay actividades de producción, hay actividades de refinación, hay actividades de transporte y almacenamiento. Delimito, bueno, en una región hay actividades de perforación, hay actividades de refinación. Entonces, como yo vivo en esa zona, entonces yo tengo que, ya voy delimitando. Es una estrategia que yo planteo. Segundo, si ya identifiqué cuáles son las operaciones que hay en esa región de Latinoamérica, ¿sí? ¿Cuáles son esas empresas? ¿Qué tipo de empresas hay? Si hay nivel de producción, los pozos en producción son de la operadora respectiva o son contratistas relacionados que contrata la operadora, ¿sí? O tal vez hay empresas asociadas al transporte petrolero o el área de refinación. ¿Cuáles son esas empresas? Y lo segundo o tercero, esas empresas que están ubicadas en estas regiones tienen ofertas laborales, porque usted no puede llegar y de una vez entregar un resumen curricular a una empresa que no está ofertando ningún tipo de empleo. ¿Sí? Eso es algo, le van a decir, pero yo no te estoy pidiendo a ti el resumen curricular. Entonces, buscar empleo en el sector petróleo y gas requiere de un análisis, de un plan de búsqueda de empleo, y es lo que yo he venido planteando en todos los videos que se comparten en esta plataforma Ingeniero Petrolero. Delimitar. El otro elemento tiene que ver también con el tema en mi perfil. Si están buscando un ingeniero o un supervisor con 15 años de experiencia o 10 años de experiencia en fracking, y yo no tengo experiencia en fracking o fracturamiento hidráulico, explotación de yacimientos no convencionales, no me tengo que sentir mal. Esa oferta obviamente no se corresponde con mi perfil. Si yo soy un recién graduado, obviamente que esa oferta no se corresponde con mi perfil y no tengo que molestarme. Quizá hay empresas donde quieren captar personal recién graduado que quieren formar, que quieren desarrollar y pueden contratar los servicios de este profesional. Entonces es importante saber definir mi perfil profesional y compararlo con todas estas ofertas laborales que de alguna u otra forma están brindando algún tipo de actividad fundamental en el sector petróleo y gas. Y otro elemento que juega un papel fundamental hoy día tiene que ver con la marca personal. Señores,
No basta con decir, soy un supervisor con 20 años de experiencia, soy un supervisor. Sí, tal vez así, es verdad. No te lo negamos. Pero si no estás en las redes sociales, si no participas en congresos, en actividades gremiales, no necesariamente tienes que ser ingeniero, quizás supervisor. No, si no eres visible en las distintas plataformas, obviamente que hoy día los empleadores revisan las redes sociales, las distintas plataformas, y si no estás presente en estas plataformas, no puedes ser visualizado. Entonces también una recomendación que yo le doy a los ingenieros, a los supervisores, en este tipo de actividades. Si yo quiero ser visualizado por las empresas, por los distintos sectores, es importante contar con una marca personal. ¿Y qué es la marca personal? La marca personal es cómo eres percibido por los distintos actores, por los clientes en las distintas áreas, ¿sí? Ya sea colegas, a nivel laboral, en el caso que no trabajes en el público en general o potenciales clientes. Entonces es importante trabajar la marca personal en el área de operaciones de taladro, ¿no? Y el tercer punto que quería tocar esta noche, ¿no? Tiene que ver con el tema de las mentorías personalizadas y grupales que he venido desarrollando a nivel de las operaciones de taladro, ¿sí? Planteo mentoría para ingeniero de pozo, mentoría para ingeniero de taladro, ingeniero de fluidos, company man, rig manager, ingeniero de procesos administrativos. ¿Qué son las mentorías? Las mentorías son entrenamiento personalizado. Yo aprendí ensayo y error. Es decir, me mandaron un taladro, fui aprendiendo, fui cometiendo errores, fui reflexionando, fui anotando, pero esa experiencia me sirvió a mí para esquematizar un proceso de desarrollo, un proceso de entrenamiento, y es lo que he venido planteando en los videos en este canal Ingeniero Petrolero y que he llevado a un método que son las mentorías personalizadas y grupales. Personalizadas para aquellos que desean un entrenamiento personalizado. Oye, quiero saber cuáles son los puntos claves que tengo que desarrollar como ingeniero de pozo o como ingeniero de procesos administrativos o tal vez como ingeniero de fluidos, ¿sí? Entonces, planteamos de manera personalizada esta estrategia, pero también tenemos las estrategias a nivel de grupal. Es decir, por ejemplo, un grupo de supervisores que tienen expectativas y necesidades en común y desean participar en mentorías grupales que va a permitir una retroalimentación para poder forjar un mejor desempeño de este tipo de actividades. Bueno, también tenemos las mentorías grupales. Entonces, un elemento que planteo a la comunidad, estos puntos que son de vital importancia para todos aquellos ingenieros y supervisores en operaciones de taladro. Me gustaría si alguno de ustedes puede hacer algún aporte, algún comentario que quieran hacer antes de finalizar este primer en vivo de lo que se denomina Pasión Taladrera. También vamos a estar haciendo entrevistas en este espacio. Vamos a estar entrevistando a supervisores con experiencia, ingenieros, por supuesto, también, docentes y todos aquellos actores de la industria del petróleo. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una pregunta antes de darle una finalización a este en vivo. Escucho sus comentarios.
Vamos a ver si... Creo que se han conectado aproximadamente dos. Buenas noches, ingeniero. Me parece muy interesante el tema. Nos dice Landis Moreno. Gracias, Landis, por tu participación. Es el primer en vivo que estamos haciendo. Muy buen contenido. Eric Cardoso, gracias por participar. Es el primer en vivo que estamos haciendo en Facebook. Gracias a los que se han conectado y gracias por su participación. Porque una de las cosas que yo deseo es precisamente la retroalimentación con ustedes. Yo comparto videos en este canal, Ingeniero Petrolero, los distintos grupos, pero también es interesante saber sus expectativas. Saber, mira, ingeniero, claro, yo leo los comentarios también en los videos. Leo los comentarios en los videos, algunos buenos, algunos no tan buenos. No soy monedita de oro, pero es parte, ¿no?, del debate que se da dando. Nosotros, Ingeniero Petrolero, es una propuesta. No es que yo me la cedo más una, no, es una propuesta para la construcción colectiva. Yo creo en la construcción colectiva de un perfil de supervisor, de ingeniero para las operaciones de taladro. Y cuando hablamos de operaciones de taladro, todo el tema de los pozos, todo el tema de los talados. ¿Sí? Emi Fernández nos dice, buena introducción, esperemos siga creciendo y compartiendo sus conocimientos. Muchas gracias, estimada Emily Fernández, por su participación. Ese es el objetivo, socializar los conocimientos para que todos aquellos que desean desarrollar sus capacidades y habilidades tengan la oportunidad de tener una propuesta que permita adentrarse, incorporarse en este mundo tan apasionante como son las operaciones de taladro. Interesante todo este tema. La retroalimentación. Venimos desde TikTok. Ya en TikTok comenzamos la semana pasada con este espacio que se denomina Pasión Taladrera. Lo veníamos visualizando desde hace tiempo, ¿no? El tema de la interacción con la comunidad, con los actores, ¿sí? La comunidad de que hace vida, pues, en Facebook, en TikTok, que apoya constantemente los videos y que queríamos hacer este contacto en vivo para seguir fortaleciendo la comunidad de Ingeniero Petrolero. Buenas noches, ingeniero. Buen aporte para las operaciones de taladro. Saludos de Bolivia. Saludos a los compañeros de Bolivia. Tenemos muchos seguidores de Bolivia, ¿no? Esto es un tema interesante. Yo evalúo las estadísticas de Ingeniero Petrolero. Tenemos muchos seguidores en Bolivia. Bolivia es un país con importante reserva de gas y constantemente me escriben, me hacen consultas al interno y es verdad interesante todo el apoyo que tenemos de los amigos de Bolivia. Este negocio se aprende a cada momento. En mi actualidad soy rig manager, me encuentro en Ecuador hace 8 años y cada día se aprende. Soy seguidor de su video. Muchas gracias, amigo Landis Moreno. Sí, muchas gracias a Landy por todo este aporte. Landy desde Ecuador. También tenemos mucho apoyo de Ecuador. Bueno, Ecuador y Bolivia son países donde hay operaciones de taladro y son muy activos en las comunidades. Yo, sobre todo en Facebook y en LinkedIn, tengo mucho contacto también con los peruanos, que constantemente aportan, hacen contacto con todo el tema de las operaciones de taladro. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de ir. Este es nuestro primer, como le comenté, el primer en vivo que hacemos desde Ingeniero Petrolero para interactuar con la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de Pasión Taladrera? Precisamente esto, pues. ¿Cuál es la propuesta para Latinoamérica de supervisores en operaciones de taladro? ¿Será que los supervisores tienen que ser integrales? Solamente es necesario estudiar sobre como decimos en Venezuela, los hierros, es decir, la tubería, las herramientas, o quizás solamente tengo que saber del pozo. No. El debate es un supervisor integral, un líder que tenga capacidad de resolución, de ayudar, de coadyuvar con el rig manager, ¿sí? Para poder operar, para poder garantizar
la perforación del pozo dentro del tiempo plan y el costo plan. Porque ¿cuánto cuesta perforar un pozo? ¿Cuánto cuesta hacer un trabajo de RRC a un pozo? Un trabajo de servicio al pozo. Entonces son puntos que planteo para el debate, para la construcción de ese perfil que demanda la industria del petróleo en América Latina. Constantemente lo digo en los videos, en mis posts. América Latina, y cuando hablo de América Latina hablo de los países donde hay operaciones estelares: Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina. También tenemos mucho contacto con supervisores de Neuquén de Argentina, que hacen aportes sobre cómo debería ser ese perfil necesario para la industria del petróleo en América Latina. Entonces, agradecido a todos los que se conectaron en este primer en vivo de Ingeniero Petrolero, este espacio que se denomina Pasión Taladrera. Estaremos nuevamente compartiendo el próximo sábado. Les estaré indicando la hora. Aquí Landis Moreno dice, bueno, yo pienso que deberíamos ser integral, conocer las operaciones de equipo, manejo de personal. Soy de Venezuela, del Estado Moral. Es así, es correcto. Tenemos que ser integral. Bueno, compañero Landy es venezolano. Un abrazo para ti, Landy. Es así, tenemos que ser integrales. Por eso la importancia de poder conocer las tendencias. Cuando usted revisa, sobre todo en LinkedIn, las propuestas de empleo para Company Man, nos damos cuenta que cada vez están requiriendo un perfil integral. O sea, por supuesto que tienes que conocer de equipo, tienes que conocer de las operaciones del pozo, pero tienes que manejar software, tienes que tener un conjunto de habilidades blandas, ¿sí? Un conjunto de cualidades, de capacidades para poder tener un mejor desempeño en las operaciones de talento. Entonces es interesante todo lo que ha venido, cómo ha venido evolucionando el mercado petrolero y específicamente en los perfiles, y es lo que nosotros constantemente en Ingeniero Petrolero hemos venido compartiendo para que todos ustedes tengan la oportunidad de interactuar y de seguir avanzando en este tipo de actividad. Ingeniero, recomendaciones: ¿qué cursos debemos tomar los que estamos próximos a terminar la carrera de salud desde Ecuador? Mira, cursos, un curso que yo recomendaría, por ejemplo, Well Control, quizás de fluido de perforación, ¿sí? De equipos de perforación, o sea, porque sabemos la formación académica que recibimos en las universidades, ¿no? Nos da una buena formación académica que es necesaria, pero estoy enfocándome en mi área, operaciones de taladro, por ejemplo, Well Control, fluidos de perforación, problemas operacionales. Son cursos buenos, problemas operacionales que podemos enfrentar durante la perforación, por ejemplo, las pegas de tubería, las pérdidas de circulación, las mismas arremetidas, ¿no? Que está dentro de lo que es el Well Control. Conocer cursos que hagan énfasis en el tema de la descripción de los equipos, de los taladros. También es importante el tema de las normas API, es decir, cuáles son esas normas que rigen los procesos operacionales, ¿no? No solamente las operaciones, sino también, por ejemplo, el funcionamiento óptimo de los equipos. Son algunos cursos que yo recomiendo para poder iniciar en este mundo, y por supuesto también recomiendo mis mentorías, porque es lo que yo tuve que aprender en Sabio Error, que también es un método de aprendizaje. Yo lo he venido estructurando en un método para que las personas, aquel joven, ya tenga un método de aprendizaje cuando inician estas actividades que le va a permitir tener un desarrollo y desenvolvimiento de manera de tener una buena gestión, pues cuando inicia, que es importante, sobre todo si te están contratando en una empresa. Importante, esa es la recomendación que doy al amigo Oroso del Ecuador. Y bueno,
Si estás haciendo un trabajo de grado, importante que lo defiendas para que optes al título de ingeniero, en este caso de ingeniero en hidrocarburos. Alexander Navarro, buenas noches, ingeniero, me gusta sus videos porque a pesar de sus videos obtengo mucho conocimiento. Soy ingeniero de petróleo, pero sin ejercer la carrera aún. Saludos, Alexander. Mira, gracias. Los videos están hechos precisamente para un público como tú. Porque como yo comentaba en TikTok, yo cuando estudiaba ingeniería, la primera vez que yo vi ingeniero de petróleo fue en el año 2000 en un congreso. O uno cuando, yo estuve en Maracaibo, uno cuando estaba en un centro comercial y veía que iban con la braga y uno como que veía a un astronauta, ¿no? Entonces hoy día tenemos las redes sociales, los videos, por supuesto que hay otros creadores de contenido, pero bueno, qué bueno que te ayudan los videos. Yo trato siempre de enfocarlo en el ingeniero sin experiencia, el estudiante próximo a finalizar su carrera. Trato de enfocarlo hacia ese público, ¿no? Porque a veces me dicen, esos videos son muy básicos. Claro, alguien que tiene mucha experiencia, precisamente porque no va dirigido a ti. Quizás si tú sabes ya lo que yo estoy diciendo en mis videos, pero el que apenas está graduándose o que no tiene experiencia como Alexander, le sirve de gran ayuda para tener una noción. Por supuesto que hay que seguir estudiando, profundizando, pero tener una noción. Yo siempre hablo, yo comento siempre por el caso de los taladros, Rig Selection, porque yo lo viví. Cuando yo llegué, ¿por qué está un 1500 HP en esta locación? Yo no sabía. Rig Selection. Hay una metodología para seleccionar un taladro de acuerdo a la profundidad del pozo que voy a perforar. Entonces es importante tener precisamente los tips y de allí poder iniciar, poder desarrollarme en cualquiera de estas actividades inherentes a la industria del petróleo. Así que, Alexander, te invito a que nos compartas con nosotros también en los próximos en vivo, donde seguiremos compartiendo, además de los videos y además de los posts, estos en vivo que nos ayudan a poder nutrir e intercambiar conocimientos. El curso de formativa en mis tiempos se llamaba curso operacional y se veía de todo. Correcto. Sí. Entonces es importante los cursos prácticos. Práctico me refiero a que estén enfocados en lo que realmente uno va a ver en la operación, ¿no? La operación. Yo también tengo otra cuenta que se llama Ingeniero Macui Jiménez. Ahí me enfoco más hacia el tema de producción, hacia el tema de servicios a pozo, porque es un área donde yo también en los últimos años me he venido desarrollando, ¿no? El tema de la producción, los métodos de producción, sobre todo estoy estudiando método de producción bomba de cavidad progresiva. Me interesa mucho el tema de la producción. Siempre de la universidad me llamó mucho el tema de producción de hidrocarburos. Entonces, importante, ¿no? Toda la intervención la pasantía la realizaba en varios equipos. Eso es interesante. Las pasantías que se vayan desarrollando cada uno de los participantes en este tipo de actividad. Bueno, entonces, gracias por los que se conectaron. Seguiremos haciendo estos en vivos. La invitación es para los próximos encuentros de Pasión Taladrera, donde seguiremos compartiendo información de valor, así como los videos en este mundo tan apasionante como son las operaciones de taladro. Pasión Taladrera, pasión por las operaciones de construcción de pozos, RRC y servicios a pozos. Gracias a todos los que se conectaron, un saludo y nos vemos en un nuevo evento o en una nueva ocasión de este espacio denominado Pasión Taladrera. Que tengan todos feliz noche.